¿Tienen alguna pregunta? Ya me acordé que no hay del libro. Permítanme. ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿No? Nada. No, Bueno, vamos a revisar esta partecita. Miren, de isomorfismos de espacios vectoriales. Esto es importante porque nos va a permitir trabajar de una manera similar entre los espacios vectoriales que tenemos. ¿Pasa algo? ¿Díaz? ¿José? Sí. Entonces, revisamos isomorfismos y lo primero es definir qué es un isomorfismo. Vamos a discutir algunas cosas importantes. Entonces, lo primero es definir de qué trata un isomorfismo. Entonces, cuando hablamos de isomorfismos, decimos, sea B y U, dos espacios vectoriales, se dice que la función f que va de B en U es un isomorfismo de B en U si f es biyectiva. ¿Qué significa ser biyectiva? Significa ser inyectiva y sobreyectiva. Y además cumple con las condiciones de linealidad. Si se fijan, estos son los que satisfacen las condiciones de linealidad. Que f de B1 más B2 es igual a f de B1 más f de B2 y que f de CB es igual a C por f de B para todos C en los reales y para todo B en el espacio vectorial. Nos dicen una nota. A una función f de B en U entre los espacios vectoriales B y U que satisfacen las condiciones 1 y 2 de la definición anterior se le llama función o transformación lineal en este caso, ¿verdad? Esta juega un papel central dentro del estudio del álgebra lineal. Entonces ya luego vamos a trabajar, o mejor dicho, en el capítulo 4 se dedicará a esta partecita, ¿verdad? Porque estamos en el 3 en transformaciones lineales, pues donde vamos a entrar en lleno. Todos saben qué significa ser inyectiva. Inyectiva 1 a 1. Significa lo siguiente. Sean U1 y U2 en este caso, mejor así, tal y como está, B1 y B2. Sean B1 y B2 elementos de B. F es 1 a 1. Sí, solo sí. F de B1 igual a F de B2 implica a B1 igual a B2. Eso significa ser 1 a 1 o inyectiva. Y sobre significa que para todo U que pertenece al conjunto de llegada existe un B en el conjunto de partida tal que, ahí me falta una palabra, para todo U en U. Para todo U que pertenece a U, existe B que está en B, tal que U es igual a F de B. Eso significa ser sobreyectiva. Y una función que cumple ambas condiciones, pues se le conoce como biyectiva. Ya luego vamos a indagar, ¿verdad? En algunas construcciones para que lo tengamos presente. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un isomorfismo? Aquí tenemos un teorema.
Este isomorfismo nosotros los creamos dependiendo, ya vamos a revisar un par por ahí para que tengamos presente el detalle. Dice sea B, sea F que va de B en un isomorfismo del espacio vectorial B al espacio vectorial U. Entonces, el inverso que va de U en B también es isomorfismo. Sabemos que este existe porque F es 1 a 1. Es un isomorfismo de U en B. Si G es un isomorfismo de U en W, la composición de G con F también es isomorfismo. Entonces, en este caso, pues no hay ningún problema con la prueba de esto, no, es algebraica. En el caso de las inversas, se establecen las condiciones 1 y 2 y sabemos que dados, aquí solamente establecen las pruebas de igualdad. Esta sí no se ve tan fuera de lo normal. De ahí cuando establecen la condición de que sean U1 y U2 en U, en el conjunto de llegada, sea B1 y B2 en B, tal es que se cumple esto. Entonces se tiene que uso 1 es F inversa de B1 y uso 2 es F inversa de B2, entonces uso 1 más uso 2, se establece la condición, pues F es un isomorfismo. Entonces, esto pues no hay tanto que verificar. Similarmente la otra condición, sí, no, la demostración esto no tiene cosas oscuras y este es pura álgebra. Este es pura álgebra, así que aquí no nos vamos a detener. Mejora esto, porque me interesa cubrir esta parte. Considérese la familia de todos los espacios vectoriales. Establezcas en esta familia la siguiente relación. B es semejante con U si solo si existe isomorfismo F de B en U. En la relación anterior se dice que es una relación de equivalencia. Ahí tenemos las condiciones. Aquí sí podríamos revisar las condiciones solo para recordar ese detalle de estructuras algebraicas. Porque ahí es donde vemos relaciones de equivalencia. Entonces, ¿cómo sabemos que algo es una relación de equivalencia? Si cumple cuántas características. ¿Quién se acuerda? Yo no me acuerdo, pero creo que son tres, sí. Ajá, Sí, creo era que sí. simétrica, es una. Transitiva es la otra. Y reflexiva. Creo que son las tres. Es reflexiva, simétrica y transitiva. Reflexiva es que U sea semejante con U, ¿verdad? Eso es, sí, eso es reflexiva. Simétrica es que si U es semejante con B, B es semejante con U. Y transitiva es que si U es semejante con B, B es semejante con W, U es semejante con W. Creo que esas son las tres condiciones. Vamos a revisar la demostración. Entonces dice, la relación es reflexiva, es decir, que B es bueno, B con B, que para todo espacio vectorial B, esto es claro, pues la función identidad, esto es un isomorfismo de B en B. O sea que esto es una relación de equivalencia entre espacios vectoriales, ¿verdad? Entonces, si es reflexiva, aquí me dan el isomorfismo. Luego, es simétrica. ¿Por qué es simétrica? Porque si tenemos F, está el F inverso. Entonces, si la relación es simétrica, es decir que B es equivalente a U, entonces U es equivalente con B. En efecto, si B es equivalente con U, existe un isomorfismo de B en U por el teorema 6.2. Existe el inverso que va de U en B y eso permite, como este isomorfismo, permite que U también sea semejante con B. Entonces sí es simétrico y la transitiva es la composición. Por eso es que nos decían que ocupábamos esta. Porque si existe F de B en U, existe el inverso, y si existe otro isomorfismo, la composición también lo es. Entonces, la relación es transitiva, es decir, que si B es semejante con U es semejante o está relacionado con W, entonces B está relacionado con W. Entonces, si existe el primero, existe un isomorfismo que va de B en U. Si está el segundo, existe otro isomorfismo que va de U en W.
tenemos la composición de G con F. G con F que va desde B hasta W, que es un isomorfismo también. Entonces ahí se prueba la relación de equivalencia. Entonces, para demostrar el teorema 6.3, se usa lo que se trabajó en la 6.2. Entonces, solamente para recordar, relación de equivalencia y para que quede aquí, ¿verdad? Aunque sé que está en el video. Relación de equivalencia es que U tendría que cumpla las tres características, ¿verdad? Propiedad reflexiva, que era U semejante con U, propiedad simétrica, U semejante con B implica que también B es semejante con U, o que B está relacionado con U, y la propiedad transitiva, U semejante con B y B semejante con W, entonces U semejante con W. ¿Sí? Ahí están las tres. Y en este caso, este teorema se demuestra con el teorema de aquí arriba, con este. Es solamente para hacer mención, nada más. Luego definimos qué significa que los espacios vectoriales sean isomorfos. Lick, Sí, cuéntame. pero la verdad que no siempre es tan fácil encontrar un isomorfismo. No, no siempre. Por lo menos los que ocupamos nosotros ya están dados. Ah, ya. Sí, no siempre, no siempre es tan fácil. Pero sí, la ventaja de esto es que nosotros vamos a poder trabajar, porque es bien natural trabajar en Rn y nosotros eso es lo que vamos a ir buscando. Obtener isomorfismos con R a la n para poder trabajar ahí y poder establecer muchas cosas en esa parte. Entonces, aquí decía, en vista de este teorema, la propiedad, bueno, eso no. Aquí la definición se dice que los espacios vectoriales U y V son isomorfos, lo cual se escribe de esta forma. Creo que es una igualdad con una virgulilla arriba, ¿no? Si existe un isomorfismo entre ellos. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros nuestro primer isomorfismo. B es un espacio vectorial de dimensión n, es isomorfo a R a la n. Entonces, tratemos de entender el isomorfismo. ¿Quién es la función? Entonces dice, ajá, miren quién es, el del cambio de base. Entonces, el isomorfismo para este, ¿qué pasó? El isomorfismo para este lo definen así, como el F que va de B en Rn, tal que a un elemento B que está en B, bueno, mejor, como ya estoy diciendo que va de B, se le asocia un F de B igual a B en términos de la base beta, donde beta es una base para B.
Entonces así definen este isomorfismo. Entonces aquí es donde caemos con la propiedad que yo les decía ayer. Vamos a revisar qué es lo que hacen. Por ejemplo, para establecer, porque tienen que probar que esta función es isomorfismo, o sea que cumple las condiciones de linealidad, es una uni sobreyectiva, o sea, es biyectiva. Entonces, démosle una revisada a la demostración, solo para tomar ideas. Definen de esta manera a la función que va de B en Rn, donde para cada elemento de B, el f de B se puede escribir en términos de la base beta que se describe anteriormente. Dice, se afirma que este es un isomorfismo entre B y Rn. El hecho es que F es inyectiva. Entonces, ¿qué significa ser inyectiva en nuestro caso? Que aquí establece la condición de unicidad para cada vector en términos de una base, lo cual sabemos que se cumple. O sea que si nosotros tenemos dos vectores, porque estos de aquí, por ejemplo, establece un vector en Rn. Si tenemos dos vectores en Rn iguales, quizás eso es más natural verlo que leerlo. Si tenemos nosotros esto, recuerden que esto viene previamente de un f de u, f de b igual a f de u. Entonces, esto es igual que esto, por la función. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa la igualdad de dos vectores en Rn. ¿Sí? Esta igualdad, por ejemplo, si esta es una representación de B en términos de la base beta y esta es una representación de U en términos de la base beta, podemos decir, si los escalares aquí son de la siguiente forma, que es alfa sub i igual a phi sub i, ¿verdad? Por decir algo, para todos los i desde 1 hasta n. Si estos coeficientes son iguales, entonces, ¿qué implica? Que nosotros vamos a tener estas dos representaciones. Pero esta representación es única, o sea que esta representación solo corresponde al vector B y esta representación solo corresponde al vector U. Entonces, con toda certeza se puede decir que B es igual a U. Que eso es lo que hace referencia al teorema 5.1. ¿Recuerdan? Entonces lo han visto, lo de la unicidad de las representaciones, como las combinaciones lineales de las bases. Entonces aquí prueban que es 1 a 1, esta parte. Entonces aquí tienen las dos representaciones y ahí sí no nos vamos a complicar. Luego, ¿qué otra cosa dice por acá? El hecho de ser sobre. Vamos a ver. ¿Cómo prueban la parte de ser sobreyectiva? Bueno, aquí están probando las condiciones de linealidad. Aquí la función también es sobre. Dice, dado un vector en Rn, defina un B en B escribiendo a B como ese, sí. Y es claro que esto se cumple. Sí, sí, se ve claro. Porque para todo vector de Rn, porque tomamos un elemento en el conjunto de llegada, que es este. Esto para nosotros va a representar un C1B1 más un C2B2 más un CNBN. Pero esta combinación lineal corresponde seguramente a un elemento B que está en el espacio vectorial. Entonces, si partimos de un elemento en el conjunto de llegada, llegamos a un elemento en el conjunto de partida. Entonces, si es sobreyectivo, eso sí se ve más claro.
Ahora quiero que revisemos las otras dos condiciones, las condiciones 1 y 2 que dan aquí. Entonces dice, se verá ahora que satisfacen las condiciones 1 y 2, sean B y U que están en B. Como están en B, estas combinaciones lineales existen. Se suman, se tiene esta representación, pero esta representación no es más que f de b más u. Pero de manera independiente son vectores, este es un vector de Rn, se ve la separación de ambos vectores, que al final esta es la representación de fb y esta es la representación de f en u. Más o menos así tendríamos que demostrar nosotros lo que ayer les dije, que eran dos propiedades nada más. Esta sería la misma idea. Tendríamos que darnos los elementos en términos de una base y poderlo demostrar. Entonces, siguiendo esta demostración, es que nosotros podemos justificar esta. Podemos rellenar ese pequeño hueco que tenemos ahí, siguiendo esta idea. Porque prácticamente lo que se establece es esta relación de aquí. Ya vamos a ver cómo lo trabajamos. Ahora, no le veo. No sé si tienen alguna duda porque sí está claro. Esta demostración del isomorfismo, creo que la parte de una onda es la que estaba más así, de ahí la de ser sobreyectivo y las dos condiciones no se ve tan mal. No sé si tienen alguna pregunta de eso, No, Ale, hasta el momento no. ¿no? Listo. Luego, miren dos corolarios interesantes, porque en este caso, los polinomios de grado n son isomorfos con r a la n más 1 y prácticamente es el mismo isomorfismo. Y las matrices de orden m por n son isomorfas a r de m por n. Entonces creo que ahí solo es cuestión de establecer, porque toman el mismo. Vaya, por ejemplo, para este, ¿qué isomorfismo se tomaría para este de acá? Entonces, sería sea beta esta base, 1, t cuadrado, t a la n. Esta es una base para los polinomios de grado n. Sí. Entonces, f que recibe un polinomio, a su n, t a la n, a su n menos 1, t a la n menos 1, a sub 1t más a sub 0. Esto va a ser igual a este vector, a su n, a su n menos 1, a su 1, a sub 0. Y este tiene n componentes de aquí hasta acá y con esta es r a la n más 1. Por eso establece que f va de los polinomios de grado n en r a la n más 1. Entonces, es la misma forma. Y esto para nosotros ya sabemos que es este vector referido a esta base. No, aquí vemos la combinación lineal. Bueno, aquí sí creo que debo yo cambiar en algo. Debo cambiar el orden de dichados vectores. Debo colocarla tal y como aparece aquí por los coeficientes. T a la n, t a la n menos 1, t1. Ahí, mejor así. Ahí sí, por la cuestión de las bases ordenadas. Y en el caso de las matrices de tamaño n por m, entonces escribirlo pues sí va a ser un poco más complicado, ¿verdad? Pero si nosotros asociamos a una matriz A, esto de aquí sería
un vector, ¿cómo denotarlo? Este vector iría a 1, 1, coma, toda la fila a 1n. A partir de esta, a 2, 1, toda la fila a 2n, siguiendo la misma construcción, a m1, a mn. Entonces, aquí hay en elementos, en elementos, en elementos, y hay m filas. Entonces, este pertenece a R a la m por n. Entonces, ahí establecemos el isomorfismo también porque es el mismo. Lleva la misma estructura. Esta F va de las matrices de tamaño m por n en estos. Ya lleva la misma estructura. Ahora, esta historia de que si B1 y B2 son dos espacios vectoriales de la misma dimensión, entonces B1 y B2 son isomorfos. Aquí, por ejemplo, creo que usan la composición para demostrar el isomorfismo en este caso. El isomorfismo que tomarían sería la composición, porque tomarían un isomorfismo de B1 en R a la dimensión. Como comparten la dimensión, digamos que es de dimensión K, si es F. Luego tienen el otro isomorfismo que va de G de B2 en RK. También, si tienen tienen el inverso, que va de RK en B2. Y entonces hacen la composición de F compuesta con G inverso, ¿verdad? F compuesto de G inverso, no, más bien sería al revés, ¿verdad? Esta ocuparían. Sí, ocuparían este otro. Si lo discutimos solo para tener presente lo que bueno, por lo menos lo que se me ocurriría a mí. Ya vamos a ver qué dice el libro. Me voy a llevar este teorema, ¿no? Este corolario. Para la siguiente. Entonces, la idea es, como son de dimensión finita, entonces solo se establece el tamaño. Y vamos a decir que eso, bueno, orden n, no importa. Es que Rn se escucha bien general. Aquí, K. Entonces, como estos son de dimensión K, van a existir estos dos isomorfismos. Va a existir F, que va de B1 en R a la K, y G, que va de B2 en R a la K. ¿Sí? ¿Qué forma tienen estos? Pues bueno, ya sabemos. Me tengo que dar dos bases, ¿verdad? Una base beta 1, B1, B2. Voy a usar mayúscula aquí, mayúscula aquí. Y lo vamos a usar así. B1, B2, BK y una beta 2 para uso 1, uso 2, uso K. Entonces, F sería
de un B, este B va a estar referido a la base beta 1. Esa va a ser la forma. Y un G de U, con U obviamente en B2, va a ser el vector U, notación. U referido a la base de beta 2. Entonces ya están los famosos isomorfismos, porque esto pues ya se sabe, ¿verdad? Entonces sabemos que B1 es isomorfo a R a la K y B2 es isomorfo a R a la K. Ahora, si yo quiero probar que estos dos son isomorfos, también aquí tengo el puente. Entonces, ¿quién sería el isomorfismo para esta? Sí sería G inverso, ¿verdad? F compuesto con G inverso. No, F... C compuesto con F inverso. ¿O G compuesto con quién? Sí, sería más bien G inverso compuesto con F. Entonces, G isomorfismo. Entonces G inversa es isomorfismo también, ¿va? Entonces, para entablar esta relación, se toma G inverso compuesto con F. Este va de B1 en B2. Sí, porque se toma un elemento en B1. Entonces, si tengo G inverso compuesto con F, que va de B1 en B2, sea U que esté en B1. Luego tengo un B, vamos a ver dónde esté ese B, que es G inverso compuesto con F de U. O sea, G inverso evaluado en F de U. F de U está en R a la K, ¿verdad? G inverso recibe un elemento de R a la K y lo manda a B2, ¿verdad? Y ya se sabe que G, la composición de isomorfismo es isomorfismo. Como F y G inverso son isomorfismos, entonces G compuesta con F es isomorfismo. Y si eso pasa, B1 y B2 son isomorfos. Ahora vamos a ver qué hace el libro. Sí, eso mismo. Lo cruzan con el inverso. Sí, la misma historia. Entonces no vale la pena revisar. Sí se entendió la idea, ¿verdad? Ya vieron que por lo menos los isomorfismos que ocupamos y luego vamos a ocupar uno más adelante, vamos a ocupar cuando estemos asociando las matrices a formas, bueno, a las transformaciones, vamos a asociarle las matrices.
Y vamos a asociar también a las transformaciones lineales, vamos a asociar matrices y vamos a asociar matrices a las formas bilineales y de ahí a las formas cuadráticas como consecuencia. Entonces ahí vamos a ver otro isomorfismo también. Solo que ya no vemos la forma, ya solo lo construimos. Entonces aquí sí, vemos la forma claramente de, que tienen los isomorfismos. Aquí está la demostración. Toda transformación lineal es isomorfismo. No, No. no. Mm. O sea que no todas las transformaciones lineales cumplen lo que pide un isomorfismo. Ujú. Mm. Vaya, por ejemplo, pero que no estamos en transformaciones lineales, hombre. Aguántese un poquito. Está bien. Sí, pero no se cumple eso. Pero estoy pensando en una transformación. Vaya, por ejemplo, la derivada es una transformación lineal. Míralo Sí. así. La derivada es transformación lineal. Pero esa transformación lineal, si usted deriva 1, da 0. Y si usted deriva 2, también da 0. O sea que tiene que la transformación aplicada a 1 y aplicada a 2 son iguales, pero 1 y 2 no son iguales. Entonces ya no es 1 a 1 la transformación. Ah, ya. Sí. Pero sí es una transformación lineal porque cumple las propiedades de linealidad. La derivada cumple las propiedades de linealidad. Porque bajo la suma de funciones usted le aplica la derivada, la suma de las derivadas, ahí está. Y bajo la multiplicación de un escalar por una función, entonces el escalar sale de la derivada y queda la transformación de la función. Pero sí, en eso Ahora, no. Sí, estamos bien, pues. Un ejemplo a la mano. Bueno, de ahí, ¿qué otra cosa interesante hay por acá? Solamente me están diciendo las formas. Ah, bueno, esto ya lo dije. Mire, solo que aquí lo establecen al revés la forma. Pero tienen que asociar la base beta de esto, que es la base canónica de aquí. Pero la base que, bueno, y que conste, yo puse una base, porque hay infinitas. Yo puse la canónica para los polinomios de grado n. Y para las matrices no puse la base, pero ya sabemos que la base es la que lleva unos en cada una de los elementos. Porque no mencioné la base para esta, para la de m por n. Ah, pero aquí está, mire la forma del vector. Bueno, ¿qué más? Mm, Una de las características importantes que tienen los espacios vectores que son isomorfos es que algunas propiedades importantes bajo la perspectiva del eje lineal que posee un conjunto de vectores en uno de los espacios conservan a través del isomorfismo hacia el otro espacio, más concretamente, si F va de B en W es un isomorfismo, se tiene que S es un conjunto que genera B, sí, solo sí, FS es un conjunto que genera W. Aquí viene la condición de, ¿se acuerdan lo que les mencioné? Que si usted tiene la representación de un vector, no, mejor dicho, si usted parte de una base en B, cuando usted le aplica el isomorfismo, por ejemplo, a Rn, lo que tiene allá también es un conjunto, bueno, es otra base, pero para Rn. Creo que por aquí a eso tiene que referirse, que es la primera, mire, que es lo del conjunto generador. Fíjese que esto no estaría mal tenerlo presente. Aquí, si F, vamos a ver si está aquí. No, lo voy a llevar para otra página. Estas características son interesantes porque estas justifican
lo que les decía de las bases, más general, ¿verdad? Porque me están hablando del isomorfismo y ya vimos lo del cambio de base. Igual se puede demostrar. Tenemos estas dos condiciones. Aquí, si F es isomorfismo, se tiene que S es un conjunto que genera B, si solo si F de S también es un conjunto que genera W. S es un conjunto linealmente independiente en B, si solo si F de S es un conjunto linealmente independiente en W. De estas dos sale lo de que las bases se mantienen. Si usted parte de una base en B, F de beta va a ser una base también en W. Dice que la demostración, pues hay que esperar 3 minutos de película para discutirla, pero puede ser un ejercicio para nosotros, porque tenemos el concepto de isomorfismo, sabemos las condiciones, no veo yo cómo no lo podamos probar. Vamos a tratar de ver, vamos a tratar. ¿Cómo probaríamos esta última? Porque esta última resume estas dos. Que si beta es una base en B, sí, solamente sí, F de B es una base para W. O sea, tenemos que probar que si partimos de una base, al aplicarle, esto representa para nosotros que a cada elemento de la base se le aplica el F, ¿verdad? O sea, lo que tendríamos que probar es si beta base para B, sí, solo sí, F de beta, que es F de B1, F de B2, F de Bn, es base para W. Entonces, ¿cómo probarían ustedes que esto es linealmente independiente? Eso puede ser un ejercicio. Ya llegamos a la lección de ejercicio, ¿no? Sí. Sí, aquí estamos en lección de ejercicio. Vamos a revisar a ver si hay algún ejercicio que valga la pena revisar de acá. Bueno, aquí está el problema. Ya nos vamos a enfrentar a este. Ya nos metimos acá. ¿Cómo probarían ustedes que este conjunto es linealmente independiente, manejando todo el contexto de que F es isomorfismo entre B y W? Tendríamos que probar que la única combinación lineal para esto este es el neutro en W, ¿verdad? Que la única combinación lineal es que todo esto sean ceros. ¿Cómo probamos eso? Bueno, recuerden que de aquí, por las propiedades de linealidad del isomorfismo, ¿qué sucede? Esto es F, acá, ¿verdad?
Sí, por las propiedades de linealidad del isomorfismo. Ustedes pueden, esta combinación lineal la pueden reescribir así. Sí. Sí. Ahora, como es 1 a 1, nosotros sabemos que hay una condición, que la relación, hay una relación entre los neutros también, porque no hay otra, o sea, no si esta f evaluada en este vector me da el neutro, es porque este es el neutro en B. No hay otro, porque si existiera otro, entonces no sería 1 a 1. O sea, esta relación existe. Tal vez nos aparece por ahí en otra idea. Recuerden, F es 1 a 1 y es sobreyectiva. O sea que si esto del neutro, esta relación es la única posible por ser 1 a 1 y sobre. No hay otra. O sea que no vamos a encontrar. Vamos a ver, supongamos que esto no es cierto. Si eso no es cierto, ¿qué significaría? Que existe un B en B tal que f de B me dé este. Pero un B, ojo, distinto del neutro. Pero si eso pasa, estaríamos diciendo entonces que este aplicado al isomorfismo me va a dar esto. También está este otro, pero esto porque es 1 a 1. Y dijimos que el B no era el neutro, entonces tenemos la contradicción. Entonces, este el único elemento que asocia a los neutros a través del isomorfismo, no hay otro. Entonces, ¿qué pasa si eso sucede? Aquí. Entonces, este que está aquí adentro, ¿a qué es igual? Por ser 1 a 1. Esto es igual al neutro, pero en B. Y si este es el neutro en B, recuerden que estos BI son una base. Implica que CI es 0 para todo I. 1, 2, hasta N, ¿verdad? Y si todos estos son 0, implica entonces que este conjunto es LI. Ahora, ¿cómo prueban que F de beta genera W? Entonces, hay una inclusión que se cumple. Y es que F de beta está incluido en W. Vamos a ver. No, yo quiero probar que el generado, sí, vamos a ver así. Esta siempre se cumple, ¿verdad? Yo quiero probar ahora que el generado de F de beta es W. Pero de estas de aquí, hay dos, ¿verdad? Recuerden que esto es que el generado
de F en beta es un subconjunto de W y que W es un subconjunto del generado. Sí, pero esta se cumple siempre, ¿verdad? Esta siempre se cumple. ¿Por qué? Porque son todas las combinaciones lineales de elementos de W, porque todos los FB1, FB2, todos estos están aquí. Entonces, todas las combinaciones lineales de esto están acá adentro. Pues es un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, la única que tenemos que probar es esta. ¿Cómo probarían esta ustedes? Esta inclusión para verificar esta igualdad. ¿Cómo les dije que se probaban las inclusiones? ¿Se acuerdan? Esta vamos a probar. ¿Cómo se prueba esto? Escucharon. Jóvenes, me dejaron solo, va. Aquí están. Sí, se la escucha. Y escucharon lo que me dijeron. No. Sigamos. ¿Se acuerdan cómo probamos las inclusiones? ¿O no se acuerdan? Contradicción. No. ¿Cómo prueban la relación de subconjunto? Acuérdense que para probar una inclusión, ustedes se dan un elemento acá y prueban que ese elemento también está aquí. Permítanme un segundo, jovencitos. Mediten eso, permítanme un segundo. Ajá, entonces, recuerden, si quiero probar una inclusión, lo que hacemos nosotros es, nos damos un elemento aquí y probamos que este elemento está acá. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de eso? Jovencitos. Jóvenes. Fátima. Yo no lo recuerdo, Lee. No recuerda eso. Bueno, pero la idea es esa, que cuando ustedes quieren probar esta inclusión, o quieren probar que esta inclusión es verdadera, lo que hacen es que se dan un elemento acá y el elemento que ustedes se dieron aquí, tienen que probar que está aquí también. ¿Estamos? Entonces, me doy un CAU que pertenece a W. ¿Cómo pruebo que este U
es una combinación lineal de los elementos de acá. Entonces, sea U que está aquí. Si U está aquí, como la función es sobre, para cada elemento de una base, bueno, mejor así. Habíamos dicho que estos dos, bueno, isomorfismos, estos dos son isomorfos, tienen la misma dimensión, ¿verdad? Sí. Entonces existe una base aquí, U pertenece a B, sea ese beta, beta 1, una base, igual a W1, W2, WN, una base para W. Entonces, U es igual a esta suma. Alfa I, WI. Ajá, cada uno de estos está en W, puesto que F sobre existe un U sub 1, un U sub I para cada WI tal que WI es igual a F de U sub I. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué tengo? Fíjense. Entonces voy a reemplazar estos. Entonces, el U va a ser igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de alfa I, le llamé, ¿verdad? WI va a ser F de UI. Ajá. Como dije que existe un U sub I, ¿dónde están estos U sub I? Por ser sobre, deben estar en el conjunto de partida, ¿verdad? O sea, en B. U sub I en B. Para que existe un U sub I en B para cada WI, tal que W de I es igual a este. Ahora, como los U sub I pertenecen a B, existen, entonces, existen escalares A sub I J tales que
U sub i es igual a la sumatoria sobre j de 1 a n de a sub i j bj. Sí. ¿Por qué? Porque esto es una base de b. Entonces voy a reemplazar este aquí. U es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de alfa i f evaluado en la sumatoria de j1 a n de a sub ij b sub j. Pero como esta cumple las propiedades de linealidad, la sumatoria sale y sale este escalar. Entonces vamos a tener sumatoria desde i igual 1 hasta n, sumatoria desde j1 hasta n de los alfa i a sub ij de f evaluado en b sub j. Ahora, estas las puedo permutar. Copio. Voy a correr un poquito hacia atrás. Copio. Y copio estos. Bueno, copio todo. Esto es un escalar. Analicémoslo. Si j vale 1, entra con j igual a 1 y hace el recorrido con i. Tenemos alfa 1 a sub i, sería a sub 1, 1, hace 2, a sub 2, 1 y así sucesivamente. Esto es un escalar. Note que esto es un escalar. Ya voy a quitar ese paréntesis. Miren, es un escalar. Llamémosle phi sub j. Entonces, ¿quién es U? U es la sumatoria sobre J1 hasta N de ese phi sub J, que es el escalar, porque este entra con un valor de J, hay N de ellos, F de los BJ. Pero esto es una combinación lineal de los elementos del F de beta. Entonces, este pertenece al generado por este conjunto. F de beta, miren. Entonces ya probé que el U que medí en W está en el generado por F de beta. Entonces, el W es igual al generado por F de beta. Y aprobamos que es una base. Por tanto, F beta es base para W. Si beta es base. De B. ¿Me captaron la idea? Con B. Sí. Sí. Ele-
¿Qué pasó? Me sonó sufrimiento, Fátima, eso. Creo que Fátima fue la última que habló. Estaba bostezando. Y los demás, José Escobar, Junior y Lauren. Sí, Lick. Le dije que sí. Todo claro, Lick. Bueno, hoy no vinieron ustedes. Qué cosa, ¿no? Si quieren, dejamos propuestos ejercicios y yo se los trabajo para que también ustedes me ayuden a escoger. Vamos a ver. Este fijo, miren. El 6 es porque lo usé, entonces hay que usarlo, hay que probarlo. 5 es la cosa. Este es candidato para trabajarlo, probar esto. Bueno, voy a parar la grabación. Voy a pausarla por